Comencemos por el principio, el concepto de república. El concepto clásico de república también se lo debemos a Cicerón. En su célebre libro titulado de la misma manera, La República, Cicerón se pregunta a sí mismo, ¿y qué es pues la república? Y se responde, dice, la república es la cosa del pueblo, la res publica. Y a continuación sigue el interrogatorio consigo mismo. Dice, ¿y qué es el pueblo? Y aquí viene una verdad que otra vez debe grabarse aquí. Dice, el pueblo es la muchedumbre agrupada en torno a la justicia. El pueblo es la muchedumbre agrupada en torno a la justicia. Esta definición constituye por sí misma un programa ético para la vida común. La república es en la práctica un marco moral para las relaciones en la ciudad, para la ordenación de lo común, de acuerdo a la virtud y en concreto de acuerdo a esa virtud singular que se llama justicia. Aquí debemos hacer tres consideraciones. Primera, del concepto de república, el primero es la idea de totalidad. La república nos incluye a todos, es lo que decía el doctor Caldera esta mañana. No incluye solo a los partidarios de mi grupo, no incluye solo a quienes no me adversan, incluye a todos, incluso a los vagabundos. En nuestro caso, no hay república, pero el deseo de recobrar la república tiene que incluir a quienes hoy están destrozando el país. Segundo aspecto es algo que podríamos llamarlo de subjetividad. El pueblo cobra existencia para la acción colectiva como un sujeto, se articula para actuar en lo común. Y el tercer aspecto es algo que podría ser referido como limitación de la subjetividad del pueblo. Esto es algo que entendieron perfectamente los Founding Fathers en Estados Unidos, los padres fundadores. El pueblo, aunque articulado para la acción, debe someterse a causas morales. Por eso debe agruparse en torno a la justicia, como señaló Cicerón. Y el intento práctico de implementar esto es precisamente el constitucionalismo, el Estado constitucional, el Estado de Derecho. La implementación práctica de este asunto, más palpable, es el concretar el Estado de Derecho, el Estado constitucional, etc. De lo contrario, si el pueblo no está sometido a la justicia, si el pueblo no es un poder limitable, es meramente muchedumbre, pero no es sujeto de vida republicana. Los chilenos suelen decir, ¿dónde está mi amiga chilena? Los chilenos suelen decir, ¿y cómo andamos por casa, po? Es decir, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Dice, ¿tenemos pueblo en el sentido republicano? ¿O tenemos una muchedumbre agrupada en torno a la justicia y otra parte de la población, otra parte de nuestro todo social intentando convertirse verdaderamente en pueblo? Que esa es nuestra aspiración republicana. Esta última consideración nos pone frente a una verdad que vivió y denunció Agustín de Hipona, frente a la crisis moral de la República Romana que a él le tocó presenciar. Es decir, el hombre a quien más le debemos lo dicho por la República es Cicerón probablemente, y su mejor intérprete, o quien más complementó aquello, fue Agustín de Hipona. Las repúblicas, advierte Agustín, y aquí viene lo que nos interesa, las repúblicas pueden dejar de existir. Las repúblicas pueden dejar de ser. ¿Y cuándo deja de existir una república? ¿Cuándo puede dejar de ser? Precisamente deja de serlo cuando el pueblo, bien por causa externa, tirano, dominación extranjera, bien por causa externa, bien por causa externa, esta es la corrupción moral que vio Agustín en la Roma de entonces, bien por causa interna, se desarticula y no se agrupa en torno a la justicia, sino que, por el contrario, la injusticia se convierte en la medida de lo humano.
cuando son la fuerza y la voluntad, y no la justicia y la razón, la vara de la convivencia en la ciudad. En ese momento cesa la existencia de la república, pero también cesa la existencia del pueblo, no de la sociedad, pero sí del pueblo. Se vuelve así un estado, la agrupación de gentes se vuelve un estadio anterior, que es la mera agregación de sujetos individuales o de grupos no eslabonados para la acción en común. Ahora bien, para que una república sea tal, deben suscitarse algunas características, algunas condiciones que de manera conjunta la hagan posible. Digo de manera conjunta, no alternativa. O se dan todas o no hay república. La primera es que haya virtud y calidad humana. ¿Sí? Virtud y calidad humana en la dirigencia y virtud y calidad humana en el hombre de a pie. La segunda es que se cumpla algo que quedó muy claro esta mañana, un principio que debe presidir el ejercicio de la política, que es la primacía de la verdad sobre el poder. Ayer hablé de Tomás Moro y decía que Tomás Moro fue mártir, murió. Tomás Moro murió precisamente porque en su conciencia le dio primacía a la verdad sobre el poder y no se doblegó al mandato injusto, no se doblegó a la arbitrariedad de un gobernante arrogante y poderoso. Le cortaron la cabeza. En tercer lugar, debe haber rectitud en el discurso público. No en vano, Platón, Aristóteles y Cicerón, cada uno con una obra, han hablado de la importancia del discurso público para la justicia en la ciudad, para la justicia en la vida común. Platón con el Gorgias, Aristóteles con la retórica y Cicerón con el orador, mucho más práctico, mucho más aterrizado que los dos anteriores. ¿Por qué la importancia del discurso público? Porque el discurso público se entiende que es, como diría Eric Feiglin, es la articulación de la razón en la historia. A través de la palabra, del verbo recto, se dice la verdad y se puede llegar a vivir la verdad en la historia. Un quinto elemento que Cicerón entendió muy bien, pero obviamente sus contemporáneos no entendieron tan bien, es algo que podríamos decir o reflejar como el derecho a existir que tiene el adversario. Una república es un orden político en donde el otro, el que es débil, tiene derecho a existir. Aquí viene la pregunta chilena otra vez, ¿y cómo andamos por casa? Pues, sí, ¿qué está pasando en Venezuela en ese particular? Y el sexto elemento, y aquí la frase es lapidaria y es ciceroniana también, es la primacía de lo civil sobre lo militar, la primacía de la razón sobre la fuerza. El grito es de Cicerón, que se rindan las armas a las togas, decía, que manden los magistrados civiles, que no manden los autócratas, que no mande el dictador en armas, que no haya militarismo.